¿Sabías que hay dos tipos de silencio? Uno te vacía, te inquieta, hace que tu mano busque el teléfono casi sola, sin que tú lo hayas decidido. Es el silencio que llega cuando el ruido exterior cesa y descubres, con cierta alarma, que el ruido de dentro no ha parado en ningún momento. Y luego está el otro, el que no mucha gente conoce todavía. Un silencio que tiene peso, que tiene temperatura, que respira. Un silencio que no exige que lo llenes, sino que, si te atreves a quedarte quieto el tiempo suficiente, te llena él a ti. Esta noche vas a subir a una montaña donde ese segundo silencio vive. No será un camino corto. Habrá momentos en que tu mente querrá escapar, querrá procesar, querrá resolver cosas que no necesitan resolverse esta noche. Y habrá un momento, en lo alto, sobre una roca plana, con vistas a valles dorados por el otoño, en que algo en tu interior, algo que lleva demasiado tiempo muy quieto y muy callado, por fin se mueva. Pero antes de subir, una sola cosa. Si todavía no te has suscrito a Dormitus y no tienes activada la campana, hazlo ahora. Porque si te quedas dormido en los primeros minutos, que sé que puede pasar, y lo entendería perfectamente. A prisas, encontrado el silencio que buscabas sin haber asegurado el camino de regreso. Un clic, solo uno, y después la montaña es tuya. Somos Dormitus, el lugar donde cada noche te espera una historia para ayudarte a soltar el día. Antes de empezar a subir, quiero que hagas una sola cosa. Lleva tu atención al peso de tu cuerpo sobre la cama. Siente cómo la superficie que te sostiene absorbe, con calma y sin esfuerzo, todo lo que ya no necesitas cargar esta noche. Deja que tus hombros desciendan un poco más. Deja que tu mandíbula se afloje. Ya estás en el camino. Había una vez un hombre llamado Andrés que vivía rodeado de sonidos que nunca había elegido. El despertador lo arrancaba del sueño cada mañana, antes de que su cuerpo estuviera listo. Las notificaciones del teléfono parpadeaban como pequeñas urgencias que alguien más había decidido que eran suyas. El tráfico de la ciudad, las conversaciones de los vecinos, las reuniones que se extendían más allá de lo necesario, la televisión encendida de fondo como una hoguera que nadie había encendido conscientemente, pero que nadie se atrevía a apagar. Andrés vivía dentro de un zumbido constante, como si el mundo entero fuera una colmena, y él, sin haberlo pedido, fuera su centro. No es que Andrés fuera infeliz, exactamente. Tenía trabajo, tenía personas que lo querían, tenía una vida que, vista desde fuera, parecía completa. Pero por las noches, cuando por fin se tendía en la oscuridad, algo en él seguía moviéndose, seguía procesando, seguía respondiendo a conversaciones que ya habían terminado, siguiendo hilos de preocupaciones que se enredaban unos con otros como cables detrás de un televisor antiguo. El silencio de su habitación no era silencio real, era solo la ausencia de ruido externo, mientras el ruido interno continuaba su trabajo. Una tarde de otoño, mientras revisaba unos papeles viejos de su padre, un hombre que había sido montañero en su juventud, Andrés encontró una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía su padre de joven, sentado sobre una roca en lo alto de una cima, con los ojos cerrados y una expresión en el rostro que Andrés no supo nombrar de inmediato. No era alegría, exactamente. No era paz en el sentido decorativo de la palabra. Era algo más profundo. Era la cara de alguien que había llegado a algún lugar. Su padre había escrito al dorso de la fotografía, con su letra de trazos firmes: La montaña del silencio elegido. Aquí aprendí a escucharme. Andrés leyó esas palabras 3 veces. 4. No sabía bien qué significaban, pero algo en él, en ese lugar debajo del esternón donde viven las cosas que importan de verdad, respondió. 3 semanas después, Andrés estaba en un autobús
que serpenteaba por carreteras estrechas hacia las montañas del norte. Llevaba una mochila pequeña, más pequeña de lo habitual, porque algo en él había querido ir ligero esta vez. Había dejado en casa el ordenador portátil. Había avisado al trabajo que estaría sin cobertura. Había apagado las notificaciones de todas las aplicaciones excepto una, para emergencias reales, y había descubierto con cierta sorpresa que la lista de emergencias reales era considerablemente más corta de lo que había creído. El autobús lo dejó en un pueblo pequeño, de casas de piedra y calles estrechas, donde los gatos dormían en los umbrales, como si el tiempo fuera una invención reciente y bastante innecesaria. El guarda forestal que lo recibió era una mujer mayor llamada Soledad, y Andrés pensó que era un nombre perfecto para quien vivía en esas alturas, con manos curtidas y ojos del color del musgo húmedo. Soledad es la que caminó con pocas palabras, como si supiera que las palabras en exceso deformaban la experiencia. Le habló de la subida, de los refugios, de las fuentes de agua, y al final, antes de despedirse, añadió algo que Andrés no esperaba. Cuando llegues arriba, no trates de llenar el silencio. Déjalo que te llene a ti. Andrés no respondió, no supo cómo, pero las palabras de Soledad se quedaron con él mientras comenzaba a caminar hacia la montaña. Los primeros tramos de la subida estaban llenos de sonidos que Andrés conocía, sus propios pasos sobre la tierra, el crujido de las ramas bajas, el rumor lejano del pueblo que iba quedando atrás. Su mente también estaba llena. Repasaba listas de tareas pendientes, conversaciones inacabadas, una discusión del martes pasado que seguía dándole vueltas sin necesidad. Era como si su cabeza se negara a aceptar que el trabajo del día había terminado, que no había nada que resolver en este momento, que este camino entre árboles dorados por el otoño era todo lo que existía y todo lo que necesitaba existir. Pero la montaña tenía su propio ritmo, y ese ritmo era lento e inapelable. A medida que Andrés subía, el esfuerzo físico comenzó a reclamar su atención. La respiración, el equilibrio, la elección del siguiente paso sobre el terreno irregular. La mente, ante algo tan concreto y presente, empezó a soltar sus hilos abstractos. Todavía se aferraba a algunos. Claro, como un niño que no quiere dejar el juguete, aunque ya tenga sueño. Pero poco a poco, sin que Andrés tomara ninguna decisión heroica al respecto, el ruido interior comenzó a perder densidad. A media mañana llegó a un claro donde crecía un único árbol de gran tamaño, un roble antiguo con el tronco lleno de cicatrices que parecían mapas. Andrés se sentó a sus pies para descansar y bebió agua fresca. Y entonces lo notó por primera vez. El silencio aquí era diferente. No era el silencio incómodo de una habitación donde dos personas han dejado de hablarse. No era el silencio ansioso de una sala de espera. Era un silencio que tenía textura, que tenía peso, que tenía temperatura. Era un silencio que respiraba. Andrés cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no intentó hacer nada con lo que sentía. Había en ese claro un silencio que no exigía nada. No pedía que fuera rellenado con pensamientos útiles, ni con planes, ni con el ruido blanco de las preocupaciones cotidianas. Simplemente estaba ahí, vasto y gentil como el cielo de noviembre, ofreciéndose sin condiciones. Y Andrés, sentado al pie del roble antiguo, empezó a notar algo que le sorprendió. Que el silencio vacío que había conocido en su habitación por las noches, ese silencio que a veces lo inquietaba, que lo hacía buscar el móvil o encender la radio, era completamente distinto a esto. Aquel silencio era la ausencia de distracción. Este era la presencia de algo vivo. Estuvo allí 20 minutos, quizás 30. No lo supo con exactitud, porque había dejado el reloj en la mochila.
Y eso también fue una pequeña revelación, que el tiempo, sin que nadie lo midiera, se movía de manera diferente. Se expandía, se volvía generoso. 20 minutos podían contener la misma cantidad de vida que una semana entera, si uno dejaba de dividirlos en fracciones urgentes. Cuando se levantó para continuar la subida, Andrés se dio cuenta de que la lista de tareas pendientes había desaparecido de su mente. No la había resuelto, no la había decidido ignorar, simplemente ya no estaba, como la niebla que se disuelve sin aviso cuando el sol lleva suficiente tiempo sobre ella. El camino hacia la cima se fue haciendo más abierto, más expuesto. Los árboles quedaron atrás y el paisaje se abrió a un cielo de un azul imposible, de ese azul que solo existe a gran altitud, un azul que parece pintado por alguien que no conocía la moderación y que por eso resulta más real que cualquier cielo de ciudad. Las rocas eran grises y rojas, y a veces de un ocre suave, y en las grietas crecían plantas diminutas de una tenacidad silenciosa que a Andrés le resultó conmovedora. Aquí nada gritaba, aquí todo simplemente existía. A media tarde, cuando las sombras empezaban a alargarse y el aire se volvía más frío y más limpio al mismo tiempo, Andrés llegó a la cima. Era un espacio amplio, de roca plana, con vistas en todas las direcciones. Debajo, los valles se extendían como mantas dobladas, marrones y verdes y doradas por el otoño. En la distancia, otros picos se perfilaban contra el cielo, con esa clase de presencia serena que tienen las cosas que llevan milenios, siendo exactamente lo que son. No había nadie más, solo Andrés y el viento, que aquí en la cima soplaba suave, casi como si también él quisiera no interrumpir demasiado. Andrés sacó la fotografía de su padre del bolsillo de la chaqueta. La había llevado consigo sin saber muy bien por qué. La miró durante un momento. Su padre joven, los ojos cerrados, esa expresión que Andrés seguía sin poder nombrar del todo. Y entonces se sentó en una roca plana, cerró los ojos y esperó. Al principio, el silencio de la cima fue abrumador. No de una manera violenta, sino de la manera en que lo es el mar cuando uno se detiene por primera vez frente a él después de mucho tiempo en tierra. Es demasiado grande, demasiado sin bordes, demasiado imposible de abarcar con la mirada. La mente de Andrés intentó, por instinto, llenarlo. Pensó en la cena, pensó en el correo electrónico que tenía que responder el lunes. Pensó en si había pagado bien el gas antes de salir de casa. Pensó, e incluso, en cosas que no tenían ninguna urgencia ni ninguna importancia, solo porque el pensamiento, como el agua, busca siempre el camino más fácil, y el camino más fácil era llenarlo todo. Pero Andrés recordó las palabras de Soledad. No trates de llenar el silencio, déjalo que te llene a ti. Y entonces, con un esfuerzo que era menos un esfuerzo que una rendición, dejó de intentar. Dejó que los pensamientos pasaran sin subirlos a sus hombros. Dejó que el silencio fuera lo que era. Y el silencio, aceptada su invitación, empezó a hacer su trabajo. Fue entonces cuando aparecieron. No de la nada, sino como si siempre hubieran estado allí y simplemente esperaran el momento adecuado para hacerse visible. Eran dos personas, sentadas sobre una roca algo más alejada, con la tranquilidad despreocupada de quien conoce bien ese lugar. Una era un hombre mayor, de barba blanca y ropa de montaña gastada por muchos años de uso, con los pies apoyados en el suelo, con esa firmeza serena de los robles. La otra era una mujer joven, o quizás no tan joven, difícil de decirlo, con los ojos brillantes del color del ámbar y una expresión de atención plena que hacía que uno se sintiera visto de verdad. El hombre mayor habló primero, sin alzar la voz, porque aquí no hacía falta alzar la voz. Primera vez que subes. No era una pregunta. Andrés asintió de todos modos.
Se nota, dijo el hombre, sin crueldad ni condescendencia, solo con la precisión de alguien que ha observado muchas llegadas. Llegas con el ruido dentro todavía, lo traes en los ojos. Andrés no supo si sentirse incómodo o aliviado de que alguien pudiera verlo tan claramente. Optó por la curiosidad. ¿Y se va?, preguntó. La mujer de los ojos color ámbar sonrió. El ruido no se va, dijo. Aprendes a no confundirlo con tu voz. El hombre mayor se llamaba Elías y llevaba subiendo a esa cima desde hacía 32 años. No siempre, no cada semana, pero sí con la regularidad con la que otros van a misa o al mercado, con la certeza de que algo necesario ocurre allí. La mujer se llamaba Carmen y era la primera vez que subía sola, sin su grupo de senderismo habitual, porque había necesitado escuchar algo que solo se escucha cuando nadie más está hablando. Los tres estuvieron en silencio durante un tiempo que no midió ninguno de ellos. No era un silencio incómodo ni un silencio que esperara ser llenado con amabilidades o con conversación. Era el tipo de silencio que solo ocurre entre personas que se han rendido temporalmente a algo más grande que cualquier cosa que cualquiera de ellas pudiera decir. Después, cuando el sol empezó a descender y las sombras de los picos vecinos comenzaron a crecer sobre los valles como manos suaves extendidas, Elías habló de nuevo. El silencio vacío asusta, dijo mirando el horizonte, porque en él solo hay espejo, y a veces el espejo muestra cosas que hemos estado evitando. Hizo una pausa, pero el silencio lleno, sonrió. El silencio lleno, ese es el que existe cuando has mirado el espejo el tiempo suficiente como para dejar de temerle. Es lo que queda cuando el ruido ya no tiene nada que ocultar. Andrés pensó en su habitación por las noches, en el teléfono que buscaba casi sin querer en cuanto el silencio se volvía demasiado grande, en la televisión encendida de fondo, en todas las pequeñas estrategias que había desarrollado, sin ser consciente de ello, para no quedarse solo con él mismo en un espacio demasiado quieto. ¿Qué es lo que tanto miedo me da ver?, se preguntó, aunque no en voz alta. La montaña no respondió con palabras, respondió con una ráfaga de aire frío que llegó desde el norte, limpio y sin anuncio, y que barrió con suavidad el borde de los pensamientos de Andrés como se barre el polvo de una ventana para que entre la luz. Y lo que entró fue esto, que el ruido, todo ese ruido que había llenado sus días y sus noches durante tanto tiempo, no era en realidad externo, o no lo era únicamente. El ruido externo existía, claro, pero él lo había cultivado, lo había buscado, lo había necesitado. Porque el silencio verdadero, el silencio lleno del que hablaba Elías, traía consigo una pregunta que Andrés llevaba años aplazando. No era una pregunta terrible, ni una pregunta de esas que destruyen. Era, de hecho, una pregunta muy sencilla. ¿Qué quieres tú, Andrés? No lo que el trabajo quiere de ti, no lo que las expectativas quieren, no lo que el miedo a decepcionar quiere. Tú, ¿qué quieres? Y la respuesta no llegó de inmediato. Esas respuestas nunca llegan de inmediato. Pero algo se movió en el centro de su pecho. Algo que había estado muy quieto, demasiado quieto, durante mucho tiempo. Y ese movimiento fue suficiente por ahora. Fue suficiente para saber que la pregunta era real y que merecía ser respondida. Que él merecía tomarse el tiempo de responderla. Carmen, a su lado, miraba el valle con esa atención plena que tenía, como si el paisaje fuera un texto que estaba leyendo con cuidado. Yo vine aquí buscando silencio para escapar, dijo en voz baja, casi para ella misma. Creía que si lograba estar en un lugar suficientemente quieto, podría por fin descansar de todo lo que tengo dentro, que el silencio de afuera apaciguaría el silencio de adentro. Sonrió con una mezcla de ironía y ternura.
Tardé hasta la mitad del camino en darme cuenta de que eso no funciona así. ¿Y cómo funciona?, preguntó Andrés. Carmen pensó durante un momento. El silencio exterior es como una linterna, dijo al fin. No apaga las cosas que están en la oscuridad, las ilumina. Entonces puedes verlas. Y entonces puedes elegir qué hacer con ellas. Andrés guardó esas palabras con cuidado. En ese lugar interno donde se guardan las cosas que uno sabe que va a necesitar más tarde. Cuando el ruido regrese, cuando la ciudad regrese, cuando la vida cotidiana regrese con toda su implacable densidad. El sol descendió hasta tocar el horizonte y lo convirtió en una línea de oro fundido. Las nubes bajas se encendieron en tonos de melocotón y lavanda y de ese rosa antiguo que no tiene nombre preciso pero que todo el mundo reconoce como hermoso. Las sombras sobre los valles se volvieron azules, luego violetas, luego una oscuridad suave que no era amenazante sino acogedora, como el interior de una cueva donde se sabe que es seguro quedarse. Elías se puso en pie despacio, con la gracia sin prisa de alguien que ha aprendido que el cuerpo merece ser tratado con consideración. Hay que empezar a bajar antes de que oscurezca del todo, dijo. Se volvió hacia Andrés, con una mirada directa y a Amir al mismo. ¿Qué te llevas de aquí? Andrés miró la fotografía de su padre, que sostenía todavía en la mano. La miró durante un momento largo. Creo que me llevo la diferencia, dijo. Entre el silencio que temo y el silencio que me pertenece. Elías asintió como si eso fuera exactamente lo correcto, como si eso fuera, de hecho, lo único que valía la pena llevarse de ese lugar. El descenso fue diferente a la subida. El paisaje era el mismo, las rocas eran las mismas, el camino era el mismo, pero Andrés lo atravesaba de una manera distinta, no más rápido ni más lento. Diferente en la manera en que uno atraviesa un lugar cuando ha dejado de tener prisa por llegar a otro. Notaba los colores del anochecer sobre las piedras, ese brillo tenue y dorado que las rocas guardan del sol como si fueran baterías de luz suave. Notaba el olor del aire, más frío ahora, con ese toque de tierra húmeda y pino que solo existe en las alturas. Notaba sus propios pasos, el contacto concreto y real de sus pies con la tierra. A mitad del descenso, se detuvo un momento junto al roble antiguo del claro. Ya no quedaba luz suficiente para ver sus cicatrices con claridad, pero Andrés apoyó una mano sobre la corteza acuosa y sintió su temperatura, su textura, su solidez silenciosa de siglo. Pensó en cuántas personas se habrían detenido junto a ese árbol antes que él, cargando sus propios ruidos y sus propias preguntas aplazadas. El árbol no tenía opinión sobre el asunto. El árbol simplemente estaba, con la ecuanimidad impasible y generosa de lo que ha sobrevivido a demasiadas tormentas como para asustarse de los silencios. A Andrés le pareció que el árbol era, en cierto modo, un buen modelo. De vuelta en el pueblo, Soledad lo esperaba en la puerta del puesto forestal con 2 tazas de té, como si se hubiera sabido exactamente a qué hora llegaría, como si hubiera esperado ese momento con la misma calma con la que la montaña esperaba todo, sin urgencia, sin ansiedad, con la certeza tranquila de que las cosas que tienen que ocurrir, ocurren. Andrés aceptó el té y se sentó en el escalón de piedra. El pueblo estaba silencioso a esa hora, un silencio diferente al del campo, más suave y habitado, con el olor del humo de las chimeneas y una luz cálida filtrándose desde las ventanas. No era el silencio de la cima, pero tampoco era el silencio vacío de su habitación en la ciudad. Era algo intermedio, algo doméstico y real, y Andrés descubrió que lo encontraba, por primera vez en mucho tiempo, suficiente. ¿Lo encontraste?, preguntó Soledad sin apartar la vista de las montañas.
que ya eran siluetas negras contra un cielo de añil profundo. No estoy seguro de lo que buscaba, respondió Andrés con honestidad, pero encontré algo. Soledad asintió como si eso fuera lo mejor que podía haber respondido. Esa noche, en la pequeña habitación de la pensión del pueblo, Andrés se tendió sobre la cama y esperó el ruido habitual de su mente. Esperó la lista de tareas, los hilos de preocupación, las conversaciones que se rehacen solas. Y algo de eso llegó claro. La mente no se transforma en una sola tarde en lo alto de una montaña, pero llegó con menos peso. Llegó como el sonido de la lluvia lejana, no encima de uno, sino al otro lado de la ventana. Algo que existe, pero que no te moja. Y en el espacio entre un pensamiento y el siguiente, Andrés encontró algo que no había encontrado en su habitación de la ciudad desde hacía tiempo. Un pequeño territorio de quietud que le pertenecía. No era grande, no era permanente, pero era real, era suyo, y era suficiente para dormir. Pasaron los días, pasaron las semanas. Andrés regresó a la ciudad, al trabajo, a las notificaciones y al tráfico y a las reuniones que se extendían más de lo necesario. La vida cotidiana no cambió de golpe, porque la vida cotidiana raramente cambia de golpe, pero algo en él sí había cambiado. Con esa clase de cambio silencioso y profundo que no se anuncia, pero que los demás perciben a veces antes que uno mismo. Empezó a salir a caminar por las mañanas, antes de que el teléfono reclamara su atención. No durante mucho tiempo, 20 minutos, a veces 30. Lo suficiente para recordar que su cuerpo existía fuera de las sillas y las pantallas. Empezó a sentarse a cenar sin música de fondo, sin podcast, sin la televisión encendida, y descubrió que la comida sabía diferente a Anne cuando uno le prestaba atención, y que los pensamientos que surgían en ese silencio doméstico no eran tan terribles como había temido, sino simplemente suyos. Y por las noches, cuando el silencio de su habitación llegaba con su antigua incomodidad, Andrés aprendió a reconocerlo, a distinguir entre el silencio que abre en él una herida y el silencio que le devuelve algo que había olvidado, a elegir, en la medida en que eso es posible, el tipo de quietud que habita. No se lo conseguía, no siempre era fácil, pero tenía algo que antes no tenía, la certeza de que el silencio lleno existía, de que era alcanzable, de que era suyo. Hay algo que vale la pena recordar, en esta noche que ya te va llevando hacia el descanso. El silencio que asusta es el que nos encontramos cuando el ruido externo cesa y no hemos aprendido todavía a estar con nosotros mismos. Es el silencio que revela, como el agua que baja cuando la marea retrocede, todo lo que habíamos estado cubriendo. Y esa revelación puede sentirse, al principio, como una amenaza. Pero el silencio lleno, ese que Andrés encontró en la cima de la montaña, que tú conoces también, aunque quizás no siempre lo recuerdes, no es una amenaza. Es la textura de tu propio centro. Es el espacio desde el que puedes elegir. Es el lugar donde las preguntas importantes, las que realmente pertenecen, esperan con paciencia a que por fin tengas tiempo de escucharlas. Esta noche, en la quietud de tu cama, no necesitas resolver nada. No necesitas responder nada. No necesitas ser ni hacer ni demostrar. Puedes simplemente estar. Puedes dejar que este silencio, el de ahora mismo, sea un silencio lleno. Puedes notar el peso de tu cuerpo sobre la cama, la temperatura del aire, el ritmo lento y profundo de tu propia respiración. Puedes notar que aquí, en este momento preciso, estás a salvo, estás completo, estás en casa. El ruido seguirá ahí mañana, el trabajo seguirá ahí mañana, las preguntas aplazadas seguirán ahí mañana, pacientes y leales. Pero esta noche, como Andrés en lo alto de su montaña, has llegado a un lugar
donde el único ruido que cuenta es el muy suave y muy gentil latido de lo que eres cuando nadie más te está mirando. Cierra los ojos con más calma todavía. Deja que la oscuridad sea acogedora. Deja que el silencio sea tuyo. Buenas noches. Y si todavía estás despierto o despierta, que sepas que tienes una habilidad extraordinaria para resistir el sueño. Quizás deberías dedicarte a ello profesionalmente, pero mientras decides, dale like a esta historia, deja un comentario contándonos si conoces la diferencia entre el silencio que te vacía y el que te llena, y compártela con alguien que también lo necesite escuchar esta noche. Nosotros seguiremos aquí, con más historias esperándote, cada noche, en Dormitus.